Gracias. En efecto, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, es el trabajo remoto en tiempos de COVID-19, y es que en realidad esta nueva modalidad nace con esta nueva vivencia o esta nueva normalidad que estamos viviendo. Bien, entonces para eso he traído para ustedes una presentación para que me puedan acompañar a lo largo de mi exposición. Bien, como bien lo dijeron, al final de mi exposición voy a estar presta a poder absolver todas las consultas que puedan nacer a raíz de esta conferencia. Bien. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la base legal, cuáles son las normas que nos sirven de sustento para poder hablar acerca del trabajo remoto. Hay que tener presente que estamos en una emergencia sanitaria que fue declarada en un primer momento a través del Decreto Supremo 008-2020-SA y que ha sido ampliada sucesivamente, ¿no? Lo último ha sido la ampliación a través del Decreto Supremo 031-2020-SA, que pues amplió, ¿no? Ha sido la última ampliación que se ha dado respecto de la emergencia sanitaria. Pero no fue solamente necesario que se declare una emergencia sanitaria en nuestro país, sino que también fue necesario que se declare el estado de emergencia nacional, puesto que lamentablemente fueron aumentando los casos de contagio a raíz de la COVID-19. Y entonces, el 16 de marzo del año 2020, inició un estado de emergencia nacional en nuestro país con la emisión del Decreto Supremo 044-2020-PCM. Como lo podrán ver allí, está de rojo y con un asterisco, porque si bien es cierto, este decreto supremo como tal ha sido derogado por el decreto supremo 184-2020-PCM, es necesario mencionarlo por cuanto estamos haciendo un repaso, ¿no?, de las normas con las que inició este estado de emergencia nacional. Por otra parte, y ya ingresando a las normas relacionadas estrictamente con el trabajo remoto, tenemos al decreto de urgencia 026-2020. Un minuto, voy a cambiar el puntero para que me puedan seguir. Aquí, ya. El decreto de urgencia 026-2020 estableció ciertas medidas excepcionales y temporales con el fin de prevenir la propagación del coronavirus, no solamente en el ámbito laboral, sino también en otros ámbitos. En el ámbito laboral, este decreto de urgencia 026 fue el primero que trajo consigo la denominación de trabajo remoto. Fue el primero con el que escuchamos ese término, vamos a decirlo así, el trabajo remoto. Y era una norma muy general porque nos decía que el trabajo remoto podía ser aplicado tanto a trabajadores del sector público como a trabajadores del sector privado. Posterior a ello, y ya con el fin de regular las relaciones laborales respecto del sector privado y la aplicación o el desarrollo del trabajo remoto en el sector privado, es que se emite el Decreto Supremo 010-2020-TR. Este Decreto Supremo es en donde vamos a encontrar o va a ser nuestra fuente en realidad de todo lo que podemos saber acerca del trabajo remoto. Y luego, en efecto, han venido ciertas normas que han dado unos alcances por allí, ¿no?, como es el caso del decreto de urgencia 127-2020, que trajo consigo, ¿no?, la disposición en específico de cuándo es que el trabajo remoto o hasta cuándo es que se puede utilizar el trabajo remoto, porque ya lo vamos a ver en su momento, antes estaba vinculado a la vigencia de la emergencia sanitaria, pero ahora ya no, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al momento de la vigencia del trabajo remoto. Y también, por ejemplo, ¿no?, este es un decreto de urgencia que trae consigo también la desconexión digital o el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, ¿bien? Entonces, estas son las fuentes que tenemos para poder hablar de trabajo remoto. Y repito, sobre todo el Decreto Supremo 010-2020-TR. Luego, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, también ha emitido una guía para la aplicación del trabajo remoto, esto con el fin de poder de repente facilitar el modo, ¿no?, en la lectura del Decreto de Urgencia 026 y el Decreto Supremo 010. Y también vamos a hacer mención a la Ley 31.051, que es la ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes, porque también trajo consigo ciertas disposiciones específicas respecto de la aplicación del trabajo remoto para este grupo de trabajadores. Bien.
Entonces, ya habiendo hecho un análisis o un repaso de cuáles son las normas en las cuales vamos a sustentar o en las cuales está sustentado todo lo que voy a hablar el día de hoy, entonces podemos iniciar. Y vamos a iniciar señalando o definiendo qué es el trabajo remoto. El trabajo remoto es una prestación de servicio subordinada, como todo contrato de trabajo, realizado por un trabajador que se encuentra en su domicilio o en su lugar de aislamiento domiciliario. Ese es el cambio, ¿no? Este trabajador ya no se encuentra en su centro de trabajo, ya no se desplaza hacia su centro de trabajo, sino que sus labores las va a realizar desde su domicilio o desde su lugar de aislamiento domiciliario. Y para realizar su trabajo va a utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Bien, de la definición nosotros hay que quedarnos con dos cosas. En primer lugar, o dos características esenciales del trabajo remoto. La primera es el lugar en donde se prestan las labores o donde se ejercen las labores. Puede ser en el domicilio, que es el lugar de residencia habitual del trabajador o trabajadora, o puede ser en el lugar de aislamiento, que es el lugar en el que se encuentra el trabajador como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio. Bien, puede ser que de repente a raíz de estas medidas excepcionales, como por ejemplo el cerrar o el no permitir el transporte terrestre, supongamos, ¿no? En este caso, nosotros que estamos en una alerta extrema, ¿no? Estamos con el tema del transporte terrestre no habilitado, ¿no? Entonces podría ser que por ahí algún trabajador a raíz de esta medida no se encuentre en su domicilio, que es su lugar habitual de residencia, sino que se encuentre en otro lugar, ¿no? Y allí esté cumpliendo este aislamiento obligatorio a raíz de estas restricciones que ha dado el gobierno. Y otro punto muy importante en la definición es los medios o mecanismos con los que se va a realizar las labores para el desarrollo del trabajo remoto. ¿Y por qué es importante o por qué es necesario dar pie o entender bien esta situación de los medios o mecanismos? Porque ustedes como empleadores deben poder identificar qué tipo de labores pueden desarrollarse a través del trabajo remoto. Y para ello hay que empezar desterrando la idea de que solamente le podemos dar trabajo remoto a aquellos trabajadores que utilicen, por ejemplo, medios tecnológicos o informáticos. Es decir, yo solamente le puedo dar trabajo remoto a quienes sus funciones las realicen utilizando una computadora o utilizando el Internet o cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Solamente a ellos les puedo dar trabajo remoto. ¿Eso es así? No, no es así. El trabajo remoto se puede aplicar a cualquier trabajo, no se limita solamente a los realizados mediante medios informáticos o de telecomunicaciones, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Por ejemplo, tienen ustedes contratado, imaginemos, un abogado que les revisa los casos que puedan tener pendientes y su labor es emitir informes, ¿bien? Él emite informes para poder, respecto del análisis que haga de estos expedientes o procesos. Su labor no está vinculada a lo informático, ¿no? Porque de repente no necesita tener acceso a un sistema, tal vez para poder hacer su análisis, ¿no? Podría hacerlo solo teniendo el expediente desde su casa y cuando tenga listo el informe, enviárselos al empleador. O por ejemplo, si estamos en alguna empresa que se dedica, imaginemos, al tejido, ¿no? Es una empresa que se dedica a exportar prendas hechas a mano, las personas que tejen a mano no necesitan de repente el internet, ¿no? No necesitan la tecnología, tal vez, ¿no? Como tal, una computadora, el internet para realizar su labor. Podrían realizar su labor desde su desde su domicilio o lugar de aislamiento obligatorio y cuando tengan lista la prenda, simplemente entregarla a su empleador. Entonces, aquí estamos viendo que no necesariamente hay que ligar la posibilidad de desarrollar o de aplicar el trabajo remoto a trabajadores cuyos medios que utilice sean los informáticos. Bien, esa es una idea que hay que desterrar, entonces hay que mirar un poco mucho, hay que mirar más allá para poder determinar a qué trabajadores se les puede aplicar el trabajo remoto y a quienes pues definitivamente sus labores no se les puede aplicar, ¿no? Un caso concreto donde no se podría aplicar, por ejemplo, son los trabajadores de construcción civil, ¿no? A un obrero de construcción civil no le podría dar trabajo remoto, porque no es posible que sus labores las realice de su domicilio, no va a construir, no va a hacer sus labores de construcción desde su domicilio. Si es, por ejemplo, esa es una labor en donde no se puede aplicar el trabajo remoto, ¿bien? ¿A quiénes aplica? Ya lo había adelantado, el trabajo remoto es aplicable tanto a los trabajadores del sector público como privado en general.
Hoy estamos hablando del sector privado, que es la competencia que tiene SUNAFIL, y aquellos también que desempeñen modalidades formativas laborales, es decir, a los practicantes pre y profesionales o profesionales también se les podría aplicar el trabajo remoto, como denominación en general que tiene, porque recordemos pues que los practicantes no son trabajadores, ¿no? Pero se les puede aplicar, ¿no? Que las funciones, ¿no? O estas tareas que se les haya dado las puedan realizar desde su domicilio si es que es aplicable a sus funciones. ¿Bien? Incluye, en este caso, a quienes no puedan ingresar al país, por ejemplo, a consecuencia de las acciones adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? También a esas personas se les puede aplicar el trabajo remoto. Entonces, a estas personas se les puede aplicar. Entonces diríamos, ¿y a quienes no le puedo aplicar trabajo remoto? Trabajo remoto no se puede aplicar, por ejemplo, a personas que estén confirmadas con COVID. ¿Por qué? Porque para ellas van a gozar de un descanso, ¿no? El propio estado de salud en el que se encuentra y van a gozar del subsidio correspondiente. Igual para cualquier otro trabajador que esté con descanso médico por cualquier otra enfermedad, entonces no le vamos a aplicar trabajo remoto porque él va a descansar y va a tener el goce de su subsidio. ¿Hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto? Entonces, aquí yo les decía que fue el decreto de urgencia 127-2020 el que trajo consigo una fecha cierta de hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto. Porque antes de este decreto de urgencia, el trabajo de remoto caminaba mucho de la mano con la vigencia de la emergencia sanitaria. Nosotros decíamos, en tanto esté vigente la emergencia sanitaria, se puede aplicar el trabajo remoto. Entonces, si ampliaban la emergencia sanitaria 3 meses, entonces decíamos, podemos aplicar el trabajo remoto 3 meses más. La volvían a ampliar 3 meses, entonces decíamos, podemos seguir aplicando 3 meses más el trabajo remoto. Eso se acabó cuando entró en vigencia el decreto de urgencia 127, porque este decreto de urgencia marcó que el trabajo remoto es aplicable hasta el 31 de julio de este año. Y entonces estamos seguros que hasta el 31 de julio de este año nosotros podemos aplicar trabajo remoto. Si se ampliará o no se ampliará esa fecha, bueno, ya depende del sector y de que se emite una norma expresamente para ello. Por el momento, tenemos que el trabajo remoto es aplicable hasta el 31 de julio de este año. Entonces, ya aquí hemos visto la definición, ¿no? Hemos visto a quiénes se puede aplicar, a quiénes no. Entonces, ahorita vamos a ver un poco cómo es el procedimiento, cómo es que yo, empleador, comunico, cómo es que yo ya determino y aplico y desarrollo el trabajo remoto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como empleador? Vamos a ponernos en el lugar de ustedes empleadores, ¿bien? Antes de esto, antes de lo que señalamos aquí, que es comunicar, lo primero que tienen que hacer como empleadores, o en este caso sus áreas de recursos humanos, que cobran una labor muy importante para esto, es poder identificar a qué trabajadores yo les voy a aplicar el trabajo remoto. Y entonces aquí hay que determinar si cuento con tal vez trabajadores a quienes estoy obligado en priorizar el trabajo remoto. Lo vamos a ver, pero a efectos de poder entender esto, vamos a adelantarnos un poquito, ¿sí? El trabajo remoto en general es una decisión del empleador, ¿no? El empleador decide a qué trabajador le da a qué trabajadores, según sus funciones, les puede aplicar el trabajo remoto. Pero existen ciertos grupos de trabajadores que por la vulnerabilidad en la que se encuentran, el empleador está obligado a priorizar para ellos el trabajo remoto. ¿Quiénes, por ejemplo? Los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, las trabajadoras, las madres gestantes o que están en periodo de lactancia, los trabajadores con discapacidad. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es tomar mi planilla, ¿no? Imaginemos, e identificar. Entonces, si yo tengo un trabajador que pertenece al grupo de riesgo, yo tengo una trabajadora que está gestando, yo tengo un trabajador con discapacidad, entonces ellos yo los voy a sacar, digamos, en una lista aparte, porque a ellos yo tengo que priorizarles el trabajo remoto. Aquí ya no depende de lo que yo quiera, sino de lo que la norma me ha impuesto. Y la norma me ha impuesto que para ellos yo tengo que priorizar el trabajo remoto. Entonces, saco, vamos a llamarlo así de manera práctica, ¿no? Saco a todos estos trabajadores, ¿no? En un grupo en donde, digamos, estos son los a los que sí o sí tengo que ver la forma de aplicarles el trabajo remoto. Entonces, los saco. Y con los que me quedo, que vamos a llamarlos, que son trabajadores que no pertenecen a ningún grupo de vulnerabilidad, ¿no? No son trabajadores gestantes, no están en el grupo de riesgo, no porque no tienen más de 65 años, ni tienen ninguna comorbilidad, no tienen ninguna discapacidad, entonces no pertenecen a ningún grupo vulnerable, ¿bien? Entonces, en este grupo, yo sí puedo decir, ok, aquí tengo estos trabajadores y entonces ahora sí voy a determinar por sus funciones. Al trabajador XYZ, yo veo que sí puede realizar trabajo remoto desde su domicilio, su lugar de aislamiento,
porque sus funciones se lo permiten. Entonces yo emito una comunicación, bueno, estoy hablando en verbo personal, ¿no? El área de recursos humanos, en este caso, o el que haga sus veces, ¿no? Tendrá que comunicar a este trabajador que se está modificando el lugar de la prestación de sus servicios. Tú, trabajador Juan Pérez, ya no vas a venir al centro de trabajo a realizar tus labores, sino que las vas a hacer desde tu domicilio o desde tu lugar de aislamiento en el que te encuentres. ¿A través de qué medios realizo esa comunicación? Ya sea por soporte físico, le envío un documento escrito, ¿no? De repente algún documento vía notario o vía alguna persona que se encarga de esto en la empresa, ¿no? No lo sé, tal vez, si recurro al soporte físico. En vista que estamos en esta pandemia y que lo que se busca es el menor contacto para evitar la propagación del virus, entonces podemos también recurrir o dar privilegio a los soportes digitales. Por ejemplo, buenos aliados son sus correos empresariales, ¿no? Si ustedes tienen un correo empresarial y todos sus trabajadores tienen un correo por el cual se comunican, entonces a través de allí podrían comunicarles ustedes, ¿no? Que ha variado su lugar de prestación de servicios. O de repente tienen un sistema intranet, extranet, ¿no? Hay empresas que los tienen, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, exagerando, u otros, porque de repente han establecido a raíz de esta emergencia sanitaria políticas nuevas de cómo es que se está llevando la comunicación oficial entre empleador y trabajador. Entonces, pueden recurrir a estos medios digitales para esta comunicación. Bien, ¿qué debe contener la comunicación? En primer lugar, bueno, la comunicación le va a contener eso, ¿no? La información de que ya no va a recurrir al centro de trabajo, sino que va a realizar su labor de forma remota. La duración de la aplicación del trabajo remoto, por cuánto tiempo es que se les va a aplicar el trabajo remoto a este trabajador, los medios o mecanismos para su desarrollo, cuáles son los medios o mecanismos que va a utilizar para poder desarrollar el trabajo remoto, quién va a ser la parte responsable de proveer estos medios o mecanismos, va a ser el empleador, va a ser el trabajador, y además de ello, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables y otros aspectos relativos a la prestación del servicio. Y entonces, además de esto, que son puntos fundamentales, todo lo que ustedes puedan creer conveniente, pertinente decirle a su trabajador respecto de este desarrollo o aplicación del trabajo remoto, se lo hacen saber en esta comunicación. Y para los trabajadores, esta sola comunicación por parte de su empleador constituye ya constancia de que se ha modificado el lugar de su prestación de servicios y ya no tiene por qué ir a su centro de trabajo, sino que va a realizar su labor de manera remota. En cuanto a los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, que son los equipos, los medios, si es que está vinculada la labor remota a medios informáticos, recordemos que no necesariamente es así, pero en la mayoría de los casos lo es, ¿no? Entonces, ¿quién va a proveer estos medios? ¿Quién va a proporcionar estos medios? ¿Va a ser el empleador? ¿Va a ser el trabajador? De repente, ustedes como empresa dicen, bueno, vas a necesitar una lacto y yo como empresa te voy a proveer esa lacto. Entonces, de repente ustedes se están proveyendo. Entonces, allí en esa comunicación ustedes tendrán que colocar, ¿no? El trabajo remoto o para la comunicación o la constante comunicación entre empleado y trabajador lo hará a través de una lacto, la cual será proporcionada por la empresa, imaginemos, ¿no? Eso debe ir en la comunicación. Si, por ejemplo, ustedes, es el trabajador el que está brindando el equipo, y ustedes como empleador o con el trabajador han acordado que ustedes como empleador van a compensar estos gastos, entonces también deberán señalarlo en la comunicación. No es una obligación que el empleador compense los gastos, sino que más bien es un tema de acuerdo entre empleador y trabajador para que puedan no consensuar cuál va a ser ese medio a través, si es que va a haber una compensación de gastos o no. Y recordemos pues que el trabajo remoto en sí es el mismo contrato de trabajo, ¿no? No ha variado en realidad eso, ¿no? Lo único que está variando aquí es el lugar de prestación de servicios. Y en mérito a ello es que tenemos que recordar que los trabajadores no solamente tienen derechos, sino también tienen obligaciones. Y así como los trabajadores tienen obligaciones, los empleadores también tienen obligaciones. Y en el marco del trabajo remoto en específico, existen ciertas obligaciones que tienen tanto empleador como trabajador para el correcto desarrollo del trabajo remoto. Entre ellas, primero vamos a ver las obligaciones que tiene el empleador y luego ya vamos a ver las obligaciones que tienen los trabajadores. Bien. En el caso de las obligaciones que tiene el empleador, por ejemplo, tenemos el no afectar la naturaleza del vínculo laboral. Repito, lo único que está variando aquí es el lugar de la prestación de servicios.
pero la afectación del vínculo, la naturaleza, perdón, del vínculo laboral no tiene por qué verse afectada, ¿sí? Entonces, es algo que de repente es importante que ustedes transmitan a sus trabajadores, porque muchos trabajadores piensan, por ejemplo, ¿no?, que ellos ya son indeterminados y piensan, pero si ya no voy a mi centro de trabajo y me van a hacer trabajar desde mi casa, tal vez voy a cambiar, tal vez voy a dejar de ser indeterminado y de nuevo voy a estar firmando contratos. No, porque la naturaleza de su vínculo laboral no tiene por qué verse afectada ni va a variar. Entonces es importante que ustedes como empleadores transmitan esa seguridad a sus trabajadores para que puedan desarrollar sus labores de manera eficiente, ¿no? Con la tranquilidad del caso y que no se sientan de repente agobiados pensando en esta situación que en realidad no va a suceder o no tendría por qué suceder, ¿bien? Además de ello, otra situación que no se debe ver afectada con la aplicación del trabajo remoto son las remuneraciones y demás condiciones económicas, ¿bien? También es importante, yo lo aconsejo mucho, al igual que la no afectación a la naturaleza del vínculo laboral, que le den la tranquilidad a sus trabajadores de saber que la remuneración no se va a ver afectada por el hecho de que ahora laboren de manera remota, porque entiendo de que no la van a afectar, ¿bien? Entonces, en el sentido de que no la van a afectar porque no tienen por qué hacerlo, comunicarles y transmitirles esa seguridad a sus trabajadores, ¿bien? Entonces, en general, las remuneraciones y demás condiciones económicas no se tienen por qué ver afectadas, salvo aquellas que se encuentren vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Imaginemos que ustedes como empresa entregaban un valor de transporte a sus trabajadores supeditado a su asistencia. Por ejemplo, ¿no?, la empresa ABC le entregaba a Fabiola, ¿no?, un valor del transporte supeditado a la asistencia. Me daba, imaginemos, la cantidad de 10 soles, ¿no?, diarios para que yo me traslade de mi casa a mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, era un valor de transporte supeditado a mi asistencia. Como ya no voy a realizar, ya no me voy a desplazar de mi domicilio a mi centro de trabajo, entonces evidentemente este valor de transporte ya no se me va a otorgar. Pero aquí hay que tener en cuenta, no está estrictamente vinculado a la asistencia al centro de trabajo. Entonces, no es una afectación arbitraria de la remuneración, sino que tiene una justificación, tiene el sustento de que me era entregado para asistir al centro de trabajo, por tanto ahora ya dejó de existir esa justificante. Bien, entonces esa es la razón de ser. Por lo demás, en general, la remuneración no tendría por qué verse afectada. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, es la primera obligación que tendría, ¿no?, el hecho de comunicar a sus trabajadores la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios. Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo a observar durante el desarrollo del trabajo remoto. Es importante, ¿por qué? Porque el hecho de que los trabajadores ya no estén en el centro de trabajo no limita o no exime a los empleadores de su deber de prevención para con sus trabajadores. Recordemos que conforme la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador tiene su deber de prevención, ¿no? Tiene el deber de gestionar la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores. Eso no va a variar por el trabajo remoto. Entonces, yo como empleador debo emitir o debo informar a mi empleador qué recomendaciones, qué medidas él debe tener en cuenta en el desarrollo de su trabajo remoto. También lo vamos a ver un poquito más a detalle en un momento, ¿bien? Asignar labores al trabajador y establecer los mecanismos de supervisión y reporte durante la jornada laboral. Este es un punto muy importante. Para ustedes empleadores mucho más. En el desarrollo del trabajo remoto, ustedes como empleadores tienen que asignar a sus trabajadores o tienen que idear un mecanismo, vamos a llamarlo así, de cómo es que ustedes están asignando las labores, y no solo eso, sino cuál es el mecanismo a través del cual van a supervisar a sus trabajadores y de qué forma quieren que sus trabajadores les reporten que están cumpliendo con las labores que se les haya encomendado dentro de su jornada laboral. ¿Y por qué es importante que hagan esto? Porque si no lo hicieran, luego no podrían, por ejemplo, imputarles algún incumplimiento en sus tareas o en sus funciones, porque nunca les dijeron qué labor tienen que realizar, nunca les dijeron de qué forma tienen que reportarse durante la jornada laboral. Entonces, es importante que esto
que asignen y comuniquen estos mecanismos. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer desde la comunicación. En el documento de comunicación, ustedes, además de lo que ya señalamos, podrían colocar, ¿no?, cuál va a ser el mecanismo de supervisión, de qué forma va a ser el reporte durante la jornada laboral. No necesariamente, tal vez va a ser la misma forma de reporte para todos los trabajadores, porque dependerá mucho de las funciones que tienen, ¿no? Pero particularmente tienen que poder dejar expresamente claro de qué forma es que están pidiendo los reportes de sus trabajadores. Bien. Luego de ello, otra obligación del empleador es brindar facilidades para el acceso a sistemas, plataformas o aplicativos informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del trabajador o trabajadora. ¿Por qué es importante? Es evidente porque el trabajador ya no va a estar en el centro de trabajo. Bien, imaginemos que es una trabajadora que se encarga, es la ingeniera de la empresa. Bien, ella estaba encargada de todo el soporte, brindaba la mesa técnica, ¿no? La mesa de ayuda informática a todos los trabajadores de la empresa. Para eso, esta ingeniera tenía acceso a un sistema, a una plataforma que le permitía de repente poder brindar esta asesoría, ¿no?, esta ayuda a los distintos usuarios que puedan haber en la empresa. Esa era su labor. Ahora ya no va a estar en el centro de trabajo, sino va a estar desde su domicilio. Entonces, lógicamente, yo como empleador le tengo que brindar todos los accesos a los sistemas y plataformas que ella necesite para poder desarrollar sus funciones. Porque si yo no le brindo la facilidad para que él pueda acceder a estos sistemas, entonces, ¿de qué forma ella va a cumplir su labor? Entonces, esto es muy importante también, que puedan brindar las facilidades pertinentes. Bien. Y la siguiente, que está muy ligada a la anterior, es en el mismo ejemplo, nos vamos a poner esta ingeniera no va a desarrollar ahora su labor desde su domicilio, desde ahí va a brindar su mesa de ayuda a todos los usuarios que existan, ¿no?, en la empresa, ¿no? La ayuda, digamos, el soporte técnico, informático. Bien, entonces, el empleador está en su facultad de tal vez poder decir o asesorarse y decidir que el sistema que tiene no es tan seguro ahora que va a tener acceso desde su domicilio, ¿cierto? Podría decir, no, yo te voy a brindar todas las facilidades para los accesos, pero yo voy a migrar a un nuevo sistema, a una nueva plataforma que me han orientado, ¿no?, que es mucho más segura que la que yo tenía aquí, porque ahora tengo que pensar en todo, ya no voy a verte aquí en mi centro de trabajo, sino que vas a estar desde tu domicilio. Yo necesito sentirme seguro y esa seguridad me la da esta nueva plataforma. Entonces, si yo como empleador hago eso, que entonces estoy en todo mi derecho, entonces, a la par, tengo que brindar la capacitación necesaria a mi trabajadora, en este caso esta ingeniera, la tendré que capacitar en este nuevo sistema que estoy implementando, ¿cierto? Porque es distinto, no va a poder de repente desarrollar sus labores de la misma forma porque ella ya conocía una plataforma y ahora le vas a dar una nueva plataforma a la que ella tiene que adecuarse. Entonces, necesita ser capacitada en ese sentido para poder desarrollar el trabajo desde su domicilio, ¿bien? Y además de ello, pues no tiene el derecho, la obligación, perdón, de respetar el derecho a la desconexión digital. Ya vamos a ver en un momento, ¿no?, este derecho a la desconexión digital. El empleador como tal no puede exigir a sus trabajadores realizar tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de la desconexión digital. Por el momento lo vamos a dejar ahí, ¿bien? Acuérdense, ¿no? No le podemos dar tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de la desconexión digital. Y en un momento vamos a ver qué es la desconexión digital. Y por último, pues no, observar las disposiciones sobre jornada máxima de trabajo que resulten aplicables conforme a las normas del régimen laboral correspondiente. También vamos a ver en específico jornada laboral en un momento. Y como ya lo había señalado, así como el empleador tiene obligaciones, los trabajadores también tienen obligaciones en el trabajo remoto. ¿Y cuál es la primera que vemos aquí? Es cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos. Muchas de las obligaciones por parte de los trabajadores que vamos a ver ahorita están ligadas a las obligaciones del trabajador. Y allí nos vamos a dar cuenta que en realidad la relación laboral es un conjunto de situaciones en las que están inmersos tanto empleador y como trabajador. Y es una sinergia. En tanto funcionen bien los dos, la actividad va a funcionar, ¿cierto? Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta que muchas de estas obligaciones están ligadas a las obligaciones del empleador.
Habíamos visto aquí, en las obligaciones del empleador, ¿no? Esta obligación que el empleador tenía de brindar facilidad a los accesos y a los sistemas, ¿cierto? Es más, brindar una capacitación si cambiaba, ¿no? Si implementaba nuevos sistemas. Entonces, ahora, como obligación del trabajador, ¿qué tiene el trabajador de obligación? Cumplir con la normativa sobre seguridad de la información. Si a mí, mi empleador, me está brindando la facilidad, me está brindando los accesos a distintos sistemas, plataformas, entonces la forma de yo retribuir esa confianza, vamos a llamarlo así, ¿no? De estas facilidades en los accesos que me están brindando, es entonces que yo como trabajador garantice que voy a guardar la confidencialidad respecto de toda la información que se me pueda brindar para que yo pueda desempeñar mis labores desde mi domicilio o desde el lugar de aislamiento social obligatorio en donde estoy desarrollando el trabajo remoto. Bien. Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por el empleador. Si mi empleador, recordemos, mi empleador, desde la comunicación, mi empleador me ha tenido que dar recomendaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, si mi empleador me está dando estas medidas, estas recomendaciones, entonces yo tengo que cumplir estas medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Así como podemos decir, bien, que el trabajador, no porque esté en su domicilio, va a estar disponible 24/7 a sus empleadores porque tiene una jornada y el hecho de estar en su domicilio no le quita ese derecho, ¿cierto? Entonces, también por parte del trabajador existe esta obligación. No porque esté en su domicilio quiere decir que no va a responder los mensajes de su empleador. Durante la jornada laboral estamos hablando, ¿bien? Que no va a estar disponible, ¿no? De repente. Entonces, el trabajador tiene que estar disponible a las órdenes de su empleador durante el tiempo de la jornada de trabajo. Bien. Cumplir con la prohibición de subrogación de funciones. Recordemos que uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo es la prestación personal de servicios. Se contrata a un trabajador para que él le preste sus servicios. Y el hecho que esté en su domicilio no quiere decir que por eso él va a subrogar sus funciones, ¿no? Por eso es que aun cuando no esté yendo al centro de trabajo, existe la prohibición de subrogar sus funciones. Entregar o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el empleador dentro de la jornada laboral. Por eso es importante que el empleador le diga cuáles son esos horarios que dentro de la jornada laboral él tiene que reportar o entregar sus trabajos encargados. Bien, entonces, si mi empleador me ha dicho cuáles son los horarios en los que yo tengo que reportar mi trabajo, entonces yo como trabajador tengo que entregar o reportar el trabajo de esa forma, de la forma que mi empleador me lo está solicitando. Participar en los programas de capacitación que disponga el empleador dentro de la jornada laboral, ojo, e informar de cualquier desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto. Entonces, por ejemplo, aquí es importante, de repente también en la comunicación ustedes traten de abarcar lo mayor posible para que no de repente estén dando una comunicación y luego un documento complementario y luego otro documento complementario. Traten de abarcar todo en la comunicación. En la comunicación, por ejemplo, podrían señalar, ¿no?, que ante cualquier desperfecto en los medios o mecanismos debe informar a tal persona o debe informar a tal área. Entonces, ya estamos cubriendo esta parte desde la comunicación. Y como lo había señalado, el derecho a la desconexión digital es un derecho que trae consigo el decreto de urgencia 127-2020. Nos señala que los trabajadores que realicen trabajo remoto tienen derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación personal de servicios durante sus días de descanso, cuando estén gozando de una licencia, o en los periodos de suspensión de la relación laboral. ¿Cuándo es un periodo de suspensión de la relación laboral, por ejemplo? Cuando el trabajador está de vacaciones. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí hay que tener en cuenta que la jornada laboral no es que nazca o no es que recién los trabajadores tengan derecho a no ser invadidos en su privacidad a raíz del derecho a la desconexión digital, porque en realidad todos tenemos derecho a la libertad, a nuestra privacidad, ¿cierto? Pero la utilización masiva de medios tecnológicos y de comunicaciones para la realización del trabajo remoto pudo llevar a la errónea concepción por parte de los empleadores de que sus trabajadores tenían que estar disponibles todo el día, todos los días.
cuando no es así, porque recordemos que el trabajador tiene un día de descanso semanal obligatorio, ¿cierto? Y no porque esté trabajando desde su domicilio, yo podía intervenir allí. Entonces, ahora expresamente se ha determinado este derecho a la desconexión digital. Por ejemplo, ¿no? Teníamos situaciones donde mi jornada termina, imaginemos, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche mi jefe me está pidiendo a través de WhatsApp que elabore un informe, ¿no? Que elabore un informe para allá, imaginemos, ¿no? Entonces, o en mi día de descanso, que elabore un informe y lo remita. Entonces, este derecho a la desconexión digital marca esto, marca el hecho de que los trabajadores puedan desconectarse sin ninguna preocupación de estos medios informáticos o análogos, los que sea que utilicen para la prestación de sus servicios durante estos periodos en específico que he señalado. Y otro punto importante respecto de la desconexión digital es el hecho de que los trabajadores no sujetos a jornada máxima, que son los trabajadores del personal de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata o quienes realizan servicios de espera, vigilancia y custodia. Entonces, estos trabajadores en general, por norma, ¿no? por disposición legal, no gozan de la protección de una jornada máxima. Sin embargo, sí gozan del derecho a la desconexión digital y nos ha dado límites la norma respecto del derecho a la desconexión digital para estos trabajadores. Y en este caso, su derecho a la desconexión digital debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, además de los días de descanso, licencias, periodos de suspensión de la relación laboral. Y la desconexión digital está muy ligada a la jornada laboral de trabajo. Y aquí hay que tener en cuenta que la jornada ordinaria de trabajo es un derecho que emana de una disposición constitucional. Nosotros tenemos una norma, una ley, sí, de jornada de trabajo, que también señala que la jornada ordinaria máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, este derecho en específico no solamente emana de disposiciones legales, como en la ley de jornada, sino que emana de disposición constitucional, porque nuestra Constitución nos señala que en el Perú, todo varón o mujer que trabaje, su jornada ordinaria máxima de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Y esto es para todo trabajador. Eso no va a cambiar por el hecho de que ahora el trabajador esté realizando trabajo remoto. Y entonces la jornada ordinaria de trabajo que va a regir para el trabajo remoto es la pactada con el empleador antes de iniciar la modalidad del trabajo remoto. Yo podría seguir cumpliendo mi jornada ordinaria de trabajo de cuando iba a mi centro de trabajo, antes de que me modifiquen el lugar de prestación de servicios. Si mi jornada de trabajo era de lunes a viernes 8 horas diarias, esa seguirá siendo mi jornada de trabajo cuando realice labor remota. No tendría por qué cambiar. Salvo que hayamos reconvenido, empleador y trabajador, ¿no? Un cambio a raíz de esta modificación del lugar de la prestación de mis servicios. Y dado pues de que en la mayoría de los casos, en el trabajo remoto que se lleva a cabo desde el domicilio, hay una vinculación entre la vida familiar y la vida laboral, es que se han determinado que las partes puedan pactar, puedan acordar que el trabajador distribuya su jornada de trabajo en horarios que mejor se adapten a sus necesidades, siempre que esta distribución no exceda de los 6 días a la semana, porque recordemos que existe un día de descanso semanal obligatorio. Y como ya lo habíamos señalado, lo repito nuevamente, el trabajador que realiza labor remota debe estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Entonces, hasta allí hemos hablado de todo, de la definición del trabajo remoto, de cómo es que aplicamos el trabajo remoto, de la comunicación, cómo es que yo le comunico, cómo identifico, incluso hemos adelantado cómo yo identifico a quienes les tengo la obligación de priorizar el trabajo remoto y a quienes sí puedo yo como facultad de empleador decidir si es que sus funciones pueden ser realizadas de labor remota. Entonces ahora vamos a hablar de estos grupos que les había mencionado, ¿no? Estos grupos que tienen, estos grupos de trabajadores con cierta vulnerabilidad que obliga a los empleadores a priorizar para ellos el trabajo remoto. Y en primer lugar vamos a hablar de la priorización para los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Entonces yo había señalado, ¿no? Ustedes tienen toda su planilla, identifican, vamos a ver si tengo trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo.
Y para yo identificar qué personas pertenecen al grupo de riesgo, puedo recurrir a la resolución ministerial 972-2020 emitida por el MINSA, que nos señala que las personas que pertenecen al grupo de riesgo son las personas mayores de 65 años o quienes tienen comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad con IMC de 40 más, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, entre otros estados de inmunosupresión u otros, ¿no?, que la autoridad sanitaria pueda establecer. Entonces, si yo identifico, imaginemos que tengo un trabajador que tiene obesidad con IMC de 40 más, entonces yo ya sé que yo no puedo estar diciendo le daré o no le daré trabajo remoto. No, yo sé que a él yo le tengo que priorizar el trabajo remoto. Aquí lo que tendría que identificar en todo caso es si es que sus funciones, la naturaleza de sus funciones están acorde con el trabajo remoto. Bien, y si no puedo aplicar el trabajo remoto, no porque yo no quiera, sino porque la naturaleza de sus funciones no es compatible con la aplicación del trabajo remoto, entonces tendré que brindarle o otorgarle una licencia con goce de haber sujeta a compensación, porque eso es lo que la norma ha señalado. Con la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038-2020, a partir del 15 de abril del 2020, la norma nos señala que para los trabajadores del grupo de riesgo, yo podría adoptar medidas que resulten necesarias con el fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Entonces, yo identifico que mi trabajador, por la naturaleza de sus labores, no puede realizar trabajo remoto, ¿ya? Y tampoco de repente le puedo dar licencia con goce de haber en un primer momento. Entonces, yo podría de repente acordar con él que adelante vacaciones, ¿no? Por ejemplo. Pero finalmente, si es que no puedo adoptar ninguna de esas medidas, estas medidas pueden revisarlas, artículo 4 del Decreto Supremo 011-2020-TR, que son las medidas alternativas antes de aplicar suspensión perfecta. Entonces recordemos que a un trabajador que pertenece al grupo de riesgo no le podemos aplicar suspensión perfecta, pero sí podríamos intentar adoptar alguna de estas medidas. Si finalmente no podemos adoptar ninguna de estas medidas, entonces tendremos que otorgarle su licencia con goce de haber. ¿Bien? Y al hablar de trabajadores del grupo de riesgo, es necesario también hablar de la declaración jurada de asunción de responsabilidad. Y para eso hay que retornar al momento en que se emite el decreto de urgencia 026-2020, el decreto con el que nace el trabajo remoto. Y ese decreto de urgencia nos decía desde ese momento, que los trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo era o trabajo remoto o licencia con goce, porque debido a su vulnerabilidad ellos no podían realizar labores presenciales, ¿cierto? Bien. Entonces, eso se mantuvo así por un buen tiempo. Cuando fueron reactivándose la economía con la aprobación de las fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, cuando se fueron activando las fases, ¿no?, existieron, ¿no?, ciertos trabajadores, ¿no?, que pertenecían al grupo de riesgo y podían manifestar, decir que querían ellos laborar. Entonces, llegó un momento, ¿no?, en que se determina a través del Decreto Supremo 083-2020 emitido por la PCM, que aquellos trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo, pero que voluntariamente quisieran realizar labor presencial, podían hacerlo previa presentación de una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Pero esta norma nos señalaba que las disposiciones o se tenía que emitir disposiciones complementarias, uno con el formato de esta declaración jurada y además con el procedimiento que se debía seguir. Entonces, no es que la hayamos podido aplicar en realidad desde que se emitió el Decreto Supremo 083, sino que más bien tuvimos que esperar a la emisión de la Resolución Ministerial 099-2020-TR, que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 27 de mayo del 2020. Y entonces, con la entrada en vigencia ya de esta resolución ministerial, entonces que emitió el formato de declaración jurada y que dio el procedimiento para la aplicación o para poder la presentación de esta declaración jurada, entonces a partir de allí es que podríamos encontrar trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo realizando labor presencial. Bien, antes de eso no cabría la posibilidad de que un trabajador que pertenecía al grupo de riesgo estuviera realizando labor presencial. Tal vez por allí exista alguno, pero no es porque estuviera permitido, sino porque en realidad se estaba infringiendo la disposición normativa.
Y ojo que ya también vamos a llegar al punto del procedimiento inspectivo en donde vamos a ver que SUNAFIL fiscaliza esto. Entonces, si ahorita se encuentra un trabajador que pertenece al grupo de riesgo y está realizando labor presencial, está en el centro de trabajo, la única forma de que esté allí es que tenga una declaración jurada de asunción de responsabilidad y haya seguido el procedimiento establecido en la Resolución Ministerial 099, que señala que no solamente basta que el trabajador venga con su declaración jurada y le diga a su empleador, mira, aquí está mi declaración jurada de asunción de responsabilidad, quiero empezar a trabajar mañana. No, ahí hay que, un momentito, hay que ir al procedimiento. Y el procedimiento nos dice que sí, es voluntario, ¿no? Primero, no debe mediar coacción, es decir, yo no le podría decir a mi trabajador, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que me firme la declaración jurada de asunción de responsabilidad. No, porque deben hacer, es voluntario. ¿Sí? Es el trabajador el que decide si quiere presentar esa declaración jurada. Y además de ello, no solamente basta la presentación de la declaración jurada, sino que es necesario, ¿no?, que este médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de trabajo, bajo criterio médico, autorice la realización de labores presenciales. ¿Por qué? Porque adicional a que el trabajador pueda tener la voluntad y pueda haber suscrito su declaración jurada, el empleador mantiene responsabilidad en la gestión y seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que no solo necesita este trabajador la declaración jurada, sino que además necesita un certificado de actitud médica, precisamente en donde el médico responsable, no cualquier médico, sino el médico responsable de la vigilancia de la salud en el centro de trabajo, bajo criterio médico, autorice que este trabajador vuelva a realizar labor presencial. ¿Bien? Y de repente por allí muchos, no sé, en un momento voy a ver las consultas, pero me gustaría dejarlo claro aquí en este punto. De repente por ahí muchos dirán, pero el decreto supremo 083 fue derogado, ¿no? El decreto supremo 184-2020-PCM derogó al decreto supremo 083. Sí, en efecto. Sin embargo, hay que recurrir a la primera disposición complementaria final del decreto supremo 184-2020-PCM y en mérito a ella, y en mérito a que las disposiciones del decreto supremo 083 referidas en específico al retorno a labores presenciales de los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo con la presentación de la declaración jurada no son contrarias a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 184, estas tienen vigencia. Bien, estas no han perdido su vigencia. Y hasta allí hemos hablado de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, pero recuerdan, les hablé de tres grupos en específico que presentan vulnerabilidad. Los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, los trabajadores gestantes o en periodo de lactancia y los trabajadores con discapacidad. Entonces, aquí también el empleador se encuentra obligado a aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto a aquellos trabajadores gestantes o que estén en periodo de lactancia cuya integridad o la de su menor hija son puestas en riesgo por las circunstancias del brote del COVID-19. Entonces, es evidente que este virus es muy impredecible. Entonces, es evidente que hay un riesgo en la integridad, ya sea de la madre o del niño. Entonces, en base a eso es que se hace obligatorio la aplicación del trabajo remoto tanto para trabajadoras que estén en periodo de gestación como trabajadoras que estén en periodo de lactancia. Y cuando la naturaleza de estas labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, entonces el empleador podría de repente, a fin de poder aplicar el trabajo remoto, señalarle a esta trabajadora labores compatibles con las funciones que originalmente realizaba con el fin de poder aplicar el trabajo remoto o en su defecto, si es que no se puede, entonces aplicar preferentemente una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Bien. Y el último grupo que tenemos es el de los trabajadores con discapacidad. Bien. En este caso, el trabajo remoto va a ser aplicado o puede ser implementado si la naturaleza del puesto es compatible con esta modalidad, como en cualquiera de los otros casos, ¿no? En tanto la naturaleza de las funciones es compatible con el trabajo remoto, lo puedo aplicar. Pero la diferencia aquí con los demás grupos es que el decreto legislativo 1468, que es el que habla específicamente de la aplicación del trabajo remoto para los trabajadores con discapacidad, nos señala que es de común acuerdo con el trabajador. Bien, el trabajador con discapacidad, en este caso, debe estar de acuerdo con la aplicación del trabajo remoto.
Si las labores no son compatibles con la modalidad del trabajo remoto o el trabajador con discapacidad no se encuentra de acuerdo en la aplicación del trabajo remoto, entonces se le tendrá que otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Además, el trabajo remoto no solo se limita al trabajador que tenga discapacidad, sino también a los trabajadores hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad que tengan bajo su cuidado, ya sea una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID o a una persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para COVID-19. Y en cuanto al deber de prevención del empleador, en atención al principio de prevención que yo lo había mencionado, establecido en la Ley 29.783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador mantiene su deber de prevención frente a sus trabajadores y su deber de gestionar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es por ello que debe informar las medidas que el trabajador debe observar para eliminar o para reducir los riesgos a los que puede estar expuesto. Es decir, igual el empleador tendría que hacer una identificación de cuáles son los riesgos a los que está expuesto un trabajador que realiza labor remota. Por ejemplo, un riesgo que se me ocurre más recurrente es riesgos ergonómicos, ¿no? Porque el trabajador de repente está todo el día sentado en su escritorio, en su mesa, ¿no? Hay que tener aquí en cuenta que los trabajadores que realizan trabajo remoto han tenido que reinventar sus hogares y hacer por allí, tomar un espacio como oficina para poder trabajar y entonces pueden estar expuestos con mayor facilidad a riesgos ergonómicos. Y entonces, ustedes como empleadores tienen que informar cuáles son esas recomendaciones o qué medidas deben tomar para eliminar o reducir estos riesgos. Aliados para que puedan hacer esto nuevamente, los correos empresariales. Pueden recurrir a infografías, ¿no? Diciéndole constantemente a sus trabajadores de repente que tomen sus pausas activas, ¿no? Recomendaciones en general para reducir estos riesgos o reducir otro tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que nuestro trabajador labora con el internet, con la computadora, la PC, entonces decirle, ¿no? Que constantemente tenga cuidado con los riesgos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones que el empleador tiene que identificar para poder emitir recomendaciones, ¿no? Si yo no identifico qué riesgos, no voy a poder recomendar qué situaciones o qué medidas debo tomar para eliminar o reducir estos riesgos. El mayor de los riesgos es el ergonómico en este caso, y aquí podrían recurrir a una guía que el Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud ha emitido en específico para los riesgos ergonómicos que se puedan desarrollar en el trabajo remoto a raíz del confinamiento por el COVID-19. Entonces, yo los invito en este caso a poder revisar la página web del Ministerio de Trabajo en donde van a encontrar esta guía, ¿no? Que les puede servir para, en este punto en específico de la prevención en seguridad y salud en el trabajo. Bien. Y respecto de la inspección laboral en el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria, SUNAFIL cuenta con un protocolo para el ejercicio de la inspección del trabajo en el marco de esta emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional. Como tal, SUNAFIL tiene una directiva, ¿no? Que fija las reglas de inspección en general. Pero en el marco de esta emergencia sanitaria que vivimos, tenemos un protocolo para la inspección dentro de este marco de emergencia. Este protocolo está aprobado por resolución de Superintendencia 103-2020-SUNAFIL, que aprobó la versión 2 de este protocolo. Bien, para los que lo quieran revisar, pueden recurrir a la página web de SUNAFIL y allí encuentran todas las directivas y protocolos de SUNAFIL, entre ellas la que estoy mencionando. Y durante este plazo de emergencia sanitaria y nacional, ¿no? SUNAFIL sigue ejerciendo sus funciones de vigilancia y exigencia en el cumplimiento de las normas tanto sociolaborales como de seguridad y salud en el trabajo. El SIT, el Sistema Inspectivo de Trabajo, está ejerciendo sus funciones tanto de forma virtual como presencial restringida. ¿Por qué presencial restringida? Porque se está privilegiando las tecnologías de la información, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación sobre las visitas, ¿no? Que vamos a decir es imaginemos la actuación inspectiva que podemos identificar como presencial. Bien, restringida, ¿por qué? Porque no es que esté prohibida. Bien, si es que la materia, la vulnerabilidad de la situación hace necesario que se desarrollen las actuaciones inspectivas de forma presencial, se harán como se vienen haciendo, porque los inspectores siguen realizando visitas y siguen saliendo al campo a realizar sus actuaciones inspectivas. Entonces, no es que esté prohibido, no es que no se estén realizando de forma presencial, sino que sí se está dando mucha preferencia o mucho privilegio a la modalidad virtual. Por eso es que de repente por ahí, no sé, alguno ha podido tener tal vez alguna comparecencia a través de un Zoom, de un Meet,
porque sí se está dando mucho este privilegio a las tecnologías de la información. Bien, y el sistema inspectivo de trabajo en el marco de esta emergencia sanitaria está priorizando el ejercicio de sus facultades respecto de ciertas materias. Ojo, no es una lista cerrada, no es que solamente se va a atender mientras dure la emergencia sanitaria estas materias, no. Cualquier denuncia, cualquier situación que llegue a las competencias de SUNAFIL va a ser atendida. Sin embargo, va a existir una priorización en sus facultades respecto de las siguientes materias, atendiendo a la vulnerabilidad y a que una vulneración en esta materia en específico, aunado al tema del confinamiento, ¿no? Hace mucho más difícil la situación. Es por eso que se prioriza estas situaciones. Situaciones como accidentes de trabajo seguidos de muerte, como verificación de hecho de despidos arbitrarios, huelgas, paralizaciones, actos de hostilidad y hostigamiento sexual. En el marco de la materia que hemos abordado el día de hoy, por ejemplo, la verificación de la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, así como la resolución ministerial, lo que incluye el procedimiento previo al trámite de la declaración jurada. Les decía, no solamente basta que el trabajador presente su declaración, sino que se haga todo el procedimiento. Entonces, esto es una verificación que puede ser SUNAFIL. La verificación, además de la aprobación e implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control en el Trabajo, la aplicación del trabajo remoto en los trabajadores del grupo de riesgo, el otorgamiento de la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior cuando la naturaleza y las labores que realiza el trabajador no son compatibles con el trabajo remoto, y entre otros casos de afectación a derechos fundamentales como la libertad sindical o la protección de la mujer embarazada, entre otros. Bien, esto también en alianza con distintas instituciones, dependiendo de la materia que se va a fiscalizar. Pues como ya lo había señalado, las actuaciones inspectivas, que son 4 modalidades, ¿no? La visita, la comprobación de datos, el requerimiento de información y la comparecencia, está privilegiando el uso de las TICs. Es por eso que en el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónico, por ejemplo, estamos utilizando mucho nuestra casilla electrónica. En las visitas de inspección al centro de trabajo, por ejemplo, podrían por ahí tener alguna situación en donde el inspector, a través de una videollamada, por ejemplo, les pida recorrer las instalaciones del centro de trabajo para, imaginemos, fiscalizar si se está cumpliendo, ¿no? Con la implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el centro de trabajo. La comparecencia virtual, si la comparecencia se caracterizaba porque lo citaban e iban a la oficina de SUNAFIL con toda su documentación, ¿no? Para acreditar que han cumplido con su obligación, ahora las comparecencias son virtuales también, ¿no? A través de un Meet, de un Zoom o de la plataforma que el inspector pues haya creído pertinente para realizar esta actuación inspectiva. Y bueno, la comprobación de datos o antecedentes que sí está muy ligada a tecnologías. Y en cuanto a los aspectos sancionadores, el Decreto Supremo 010-2020-TR incorporó 2 infracciones al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo en el marco de esta emergencia sanitaria y con la calificación de muy graves, ¿bien? Entonces tenemos, por ejemplo, que es una infracción disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia nacional o para labores que no sean estrictamente necesarias dentro del ámbito de la excepción. Y en la materia que hemos abordado el día de hoy, por ejemplo, es una infracción muy grave incumplir con la aplicación del trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgo por los periodos de emergencia nacional y sanitaria. Y esta es nuestra escala de multas, ¿no? Aquí hay que hacer la precisión de que las sanciones que impone SUNAFIL es en base a 3 criterios: al tipo de empresa, si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE; a la gravedad de la infracción, si es leve, grave o muy grave, y hemos visto que en este caso, en la materia que hemos abordado el día de hoy, ¿no? La inaplicación de las disposiciones respecto del trabajo remoto a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo es una infracción muy grave. Y además de ello al número de trabajadores afectados. Bien, entonces esta tabla de multas la pueden revisar en el Decreto Supremo 008-2020-TR que modificó el Reglamento de Inspección del Trabajo respecto a la tabla de multas. Esta presentación, como ya les dijeron, les van a hacer llegar, me imagino, y entonces allí van a poder verificar con mayor detalle. También nuestra escala de multa expresada en soles, ¿no? Porque
La UIT tiene incidencia, en este caso, en las multas impuestas por SUNAFIL, porque se basa en la UIT, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, cada monto que ustedes ven aquí, cada número que ven ustedes aquí es 0.09 del UIT, 0.09 UIT, 0.25 UIT, ligado siempre a la UIT, y este es, por tanto, el resultado expresado en soles, que van a poder verificar cuando tengan la PPT a su alcance. Y también, en este caso, para los empleadores, quiero por favor recordarles que no se olviden de activar su casilla electrónica, y si es que ya lo hicieron, entonces tener presente, muy presente, que deben siempre mantener actualizados sus datos, ¿bien? Si el correo que ustedes ingresaron para que les llegue la alerta de notificación ya no tienen acceso, la persona que manejaba ese correo se fue, qué sé yo, entonces yo los invito a actualizarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el correo que ustedes ingresan en la casilla electrónica cuando activan su casilla es el correo a donde les llega las alertas de notificación, y es responsabilidad de la empresa en este caso, bien, mantener actualizado ese correo para poder informarse oportunamente de las alertas de notificación de depósito en su casilla electrónica. Bien. Y bueno, con eso he culminado mi presentación. Voy a dar pie a leer las consultas que puedan haber llegado. No sin antes quiero recordarles que tenemos 3 canales de atención de consultas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. La línea gratuita 0800 16 872, la central telefónica 390-2800 opción 1, y nuestro aplicativo de solución de consultas laborales alojado en nuestra página web, Sunafil Responde. Bien, entonces, a ver, vamos a ver qué consultas hay. Dice, ¿qué pasa si es, a ver, Ligia Ramis nos dice, ¿qué pasa si es madre lactante y su bebé tiene más de un año? ¿Qué pasa si es madre lactante y su bebé tiene más de un año? Bueno, aquí hay que recordar que la lactancia, aquí hay que diferenciar, no sé si su consulta está orientada a la hora de lactancia, porque si es así, es hasta que el niño tiene un año, entonces ya no estaría en periodo de lactancia. Entonces, no sé si de repente por ahí podría reformular su consulta para cuando llegue el momento poderla absolver con mayor precisión, ¿sí? Dice, ¿puede el empleador solicitar una reunión por X motivos de manera intempestiva y horario de almuerzo o fuera del horario? Como ya lo señalamos, el trabajador tiene derecho a la desconexión digital, entonces toda coordinación de carácter laboral debe ser realizada dentro de la jornada de trabajo. Dice, en caso de un accidente del trabajador en su casa en horario laboral, ¿se considera accidente de trabajo? Si esto es así, se debe investigar en la casa del trabajador. Esto de aquí está muy ligado al caso en concreto, ¿bien? Yo no podría decir de forma precisa si es un accidente de trabajo. No podría hacerlo porque depende de la investigación del caso en particular. Podría ser que sí el accidente haya tenido vinculación con su ocupación, ¿bien? O puede ser que no. Entonces, aquí lo que yo recomendaría es que sí se realice una investigación a fin de que se pueda determinar si en efecto es un accidente de trabajo o no. Entonces, aquí es muy importante la labor, por ejemplo, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor, según corresponda. Dice, ¿se tiene que establecer un horario de trabajo, duración de la jornada? ¿Hay la posibilidad de trabajo en sobretiempo? Sí, es que como lo había señalado, la jornada de trabajo sigue siendo la misma. Si no ha habido una variación, un acuerdo no han reconvenido en hacer una variación en la jornada sigue siendo la misma, ¿bien? Entonces tienen que cumplir como trabajadores su jornada. Si exceden de su jornada de trabajo, tendrían derecho a que se reconozca el sobretiempo que hayan laborado. Dice, mi duda va con la documentación que se entregaba al colaborador de manera física, como los contratos de trabajo, boletas de pago, entre otros. Se puede enviar por correo y nos otorguen su conformidad por correo, debido a que actualmente la empresa no tiene firma digitalizada. ¿Ello está bien? Bien. Lo ideal aquí sería que usen un mecanismo que garantice, uno, la emisión del documento que están remitiendo,
y no solo la aceptación, sino que llegue en realidad a estar bajo disponibilidad del trabajador en este caso. Entonces, yo creería que más que el correo electrónico como tal, podrían ver algún tipo de mecanismo que cumpla estas características. Porque podría ser que lo envían a un correo y el trabajador diga, sí, pero yo ese correo no lo abro. Entonces, no se va a ver muy efectivo, bien, el segundo presupuesto, de que el documento como tal llegue a estar en disposición del trabajador. Entonces, es necesario sí establecer un muy buen mecanismo, bien. Ahora ya no estamos en la situación de antes, en donde estábamos todos aislados y no podríamos salir y de repente había un sustento para decir, mándame la conformidad simplemente por correo electrónico, ¿no? Ahora tenemos un poquito menos de restricciones. Entonces, podría ser de repente que le reenvíe que envíe con firma escaneada, ¿no? Yo firmo, escaneo y envío el documento a mi empleador. Por ejemplo, podría ser un buen método, ¿no? A ver, consulta. ¿Qué ocurre cuando el personal en situación de riesgo es de vigilancia? ¿Cómo se actúa en ese caso? Los trabajadores tienen obligación de quedarse más de su jornada laboral si exceden el tratamiento es como horas extras. A ver, yo entiendo que la situación va porque un trabajador que realiza vigilancia no se le puede dar trabajo remoto por las propias características de su labor. Eso entiendo de la consulta. Si es que es un trabajador que pertenece al grupo de riesgo y sus labores no son compatibles con la aplicación del trabajo remoto, tiene que otorgarle la licencia con goce de haber. No podría estar trabajando salvo que haya presentado su declaración jurada de asunción de responsabilidad y que haya realizado todo el procedimiento señalado en la resolución ministerial, como ya lo señalé. Porque aquí hay que tener en cuenta que si llega la fiscalización de SUNAFIL y está el trabajador laborando, ya lo vimos, estaría incumpliendo las disposiciones de aplicación del trabajo remoto para ellos o de la aplicación de la licencia. Y entonces estarían cometiendo una infracción muy grave. Entonces, ahora, separando esa consulta respecto del exceso en la jornada de trabajo, sí, toda labor en sobretiempo que realice el trabajador debe ser reconocida como trabajo en sobretiempo y por tanto con el pago de las horas extras como se les conoce, ¿no? Salvo que se trate de un personal o de un trabajador que no está sujeto a fiscalización inmediata o que su labor es intermitente o que es personal de dirección y al estar exonerado de la jornada ordinaria máxima de trabajo, entonces tampoco va a gozar de las horas extras. ¿Cómo aplico el deber de prevención si no tengo control sobre el centro de trabajo casa? Es una pregunta muy interesante en realidad y eso parte de que ustedes como empleadores, por ejemplo, puedan acreditar que si bien no tienen un control porque no están dentro de la casa del trabajador, si han cumplido. La prevención habla de, digamos, atacar antes que suceda algo. Si yo no voy a esperar que mi trabajador se accidente para recién tomar acción. Por eso es la prevención, porque yo debo identificar los riesgos y decirle y recomendarle a mi trabajador qué es lo que debe o lo que no debe hacer. Entonces, en eso se basa la prevención. No, yo no podría decir, bueno, como no voy a estar en su casa, entonces no le voy a recomendar nada, no voy a ver no voy a evaluar qué riesgos tiene este trabajador y no le voy a informar nada respecto de medidas para que evite estos riesgos. No, porque yo tengo mi deber de prevención. Entonces yo tengo que identificar los riesgos, ya les señalé, dependiendo de la labor, el riesgo que más he identificado durante este tiempo para el trabajo remoto, por ejemplo, es el riesgo ergonómico. Entonces yo tendré que, en base a mi deber de prevención, darle la mayor información, recomendación y orientaciones respecto a cómo puede reducir estos riesgos. ¿Bien? Bueno, esta ya está vinculada a otra que ya respondimos. A ver, dice... Hay otras empresas que están con suspensión perfecta sin goce, pero tienen 400 trabajadores a la vez. La empresa está realizando a puerta cerrada contrato por terceros, contratando terceros, no les comunica nada a sus trabajadores. Aquí hay que tener presente que si el empleador contrata a una persona para que realice las mismas labores de un trabajador que esté en suspensión perfecta, es un fraude a la ley. Entonces, eso tienen que tener en cuenta los empleadores. Si es en esa situación, podrían presentar su denuncia.
¿Cuál es la diferencia entre la figura del trabajo remoto versus el teletrabajo? El teletrabajo como tal ya existía, ¿bien? Desde antes de la pandemia. Incluso existe una ley de teletrabajo, ¿bien? Y es un contrato como tal. Yo desde el primer día, ¿no? O puede ser que también cambie, pero existe un contrato como tal, ¿bien? En el que yo realizo teletrabajo, ¿bien? El trabajo remoto es distinto. En el trabajo remoto simplemente me están comunicando que varía mi lugar de prestación de servicios. Yo no estoy realizando teletrabajo, ¿ok? Otra diferencia del teletrabajo es, por ejemplo, los medios o mecanismos. Ya lo dijimos, en el trabajo remoto se puede aplicar en tanto el trabajador puede realizar sus labores en su domicilio, sea los medios o mecanismos que utilice, mientras que en el teletrabajo está ligado a las tecnologías de la información y comunicación. En el trabajo remoto, yo solamente puedo realizar mi trabajo desde mi domicilio o mi lugar de aislamiento. Bien, para eso está diseñado el trabajo remoto. En cambio, el teletrabajo yo lo puedo desarrollar desde donde yo me encuentre. Yo podría de repente, no sé, firmar un contrato de teletrabajo y estar en cualquier sitio, ¿bien? Y desde allí desarrollar mis funciones. No necesariamente, no estoy restringido a estar en mi domicilio o en un lugar de aislamiento, porque el trabajo remoto es una figura que ha nacido de forma excepcional para cubrir esta emergencia sanitaria, mientras que el teletrabajo, repito, es una ley que ya existía y que se podía aplicar cuando así lo convenían empleador y trabajador. Es importante por eso, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer una consulta, tal vez a SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo, que puedan diferenciar, porque a veces nos llegan consultas y nos dicen, yo realizo teletrabajo y quiero saber cuáles son mis derechos o cuál es mi obligación como trabajador. Entonces, les podríamos decir, sus derechos son estos y le estamos diciendo los derechos de un teletrabajador, cuando en realidad usted no es teletrabajador, sino está haciendo trabajo remoto y no son sus derechos los que tiene el teletrabajador. Entonces, es importante que marquen esa diferencia para el momento de hacer sus consultas puedan recibir una orientación correcta, ¿sí? Si usted estaba en el marco de la emergencia sanitaria y le comunicaron simplemente que está variando su lugar de prestación de servicios a su domicilio, usted no es teletrabajador, usted está realizando trabajo remoto. ¿Ok? Ante una posible fiscalización, el empleador, ¿cómo acreditaría que el trabajo remoto no ha excedido las horas laboradas? Bueno, en primer lugar aquí tendría que ver, ¿no? En el caso en concreto, ¿no? Si un trabajador, en primer lugar, si el trabajador está realizando trabajo remoto y aduce que ha excedido, ha realizado trabajo en sobretiempo, lo más probable es que presente o acredite pruebas, ¿no? Correos electrónicos que señalen que trabaja fuera de su hora y entonces usted como empleador pues tendrá que rebatir toda esa carga probatoria que tiene el empleador, ¿bien? ¿Qué sucede si la disponibilidad del trabajador va a depender de aspectos ajenos a su voluntad, como señal de internet, telefonía, equipamiento, etcétera? Es por eso que esto está vinculado a los desperfectos que pueda tener. Entonces es importante que se fije un canal donde el trabajador pueda informar de estos desperfectos, porque claro, el internet puede fallar, pero no va a fallar todos los días de repente, ¿no? De repente hay horarios en donde hay baja de señal o hay días en donde de repente se fue la luz en mi casa, se fue el internet, no tengo. Entonces, yo tengo que informar a mis trabajadores, a mi empleador, perdón. No necesariamente yo cometo una falta porque esto es algo ajeno a mí y por eso es importante la comunicación. Si yo como trabajador tenía que reportar, bien, las labores que me habían encomendado, imaginemos, yo a las 5 reporto todas las labores que realizo en el día, bien, y se fue la luz, o se me fue el internet. Se me fue el internet, vamos a poner ese ejemplo, se me fue el internet. Entonces digo, bueno, se me fue el internet, no es mi culpa que yo no pueda hacer el reporte, ya mañana lo haré, bien. El empleador, si yo no le comunico, ¿sabe lo que ha pasado? No. Él podría decir simplemente el trabajador está incumpliendo a sus funciones porque no me ha reportado lo que yo necesitaba. Bien, pero si yo comunico a mi empleador, ¿sabe qué, señor empleador? Yo no he podido porque él no he tenido hoy día acceso al internet, bla, 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 ¿no? Entonces, es por eso que no he podido realizarlo, pero mañana o tan luego superemos este inconveniente, yo cumpliré con enviar mi reporte.
Entonces, yo lo envío y eso para mí es una prueba que acredita que no es que no haya cumplido con mis funciones porque no haya querido, sino porque ha habido una situación externa que me lo ha impedido. Y es por eso que hagan estas comunicaciones, ojo, a los trabajadores de manera formal. Si yo llamo de repente y le digo, claro, dirán, bueno, pero ahí está la grabación, pido la grabación de la llamada. No es tan fácil pedir a una empresa de telecomunicaciones que me dé la grabación de una llamada, ¿cierto? Entonces es importante que como trabajadores aprendamos a canalizar nuestras comunicaciones. Y la mejor forma es, si tenemos un correo empresarial, entonces yo remito por ese correo oficial a mi empleador la información que yo quiera darle o la solicitud de repente que yo le esté precisando o requiriendo. Bien, eso es muy importante que tengan en cuenta. A ver, ¿las 8 horas diarias incluye la hora de almuerzo? No, el horario de refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo. Para nuevos contratos de trabajo, ¿se puede aplicar trabajo remoto o teletrabajo? Repito, el teletrabajo es una ley como tal. Si cumple las condiciones para aplicar teletrabajo, no hay ningún impedimento en que firme un contrato bajo teletrabajo. O también podría firmar un contrato que no es de teletrabajo, un contrato normal, y colocar que sus labores las va a desarrollar desde su domicilio como trabajo remoto. Podrían darse las dos opciones. ¿Estamos obligados a reportar por escrito lo que hacemos cuando hacemos trabajo remoto? Repito, el empleador es el que tiene que idear el mecanismo. Si su empleador le ha determinado de qué forma va a reportar, el trabajador está obligado a cumplir con este reporte. Bien, por escrito, bueno, no creo que sea como tal un documento porque no sería muy técnico, ¿no? Si el empleador quiere que yo le reporte todos los días y el fin del trabajo remoto es no exponerme, sería un poco ilógico que me obligue a terminar mi jornada a irme hasta el centro de trabajo a entregarle un documento de que cumplí, ¿no? No tendría mucha lógica. Entonces, lo más común aquí es que el reporte se haga a través de soportes de alguna plataforma, ¿no? No sé, si han ideado tal vez por el correo o tal vez tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Dependiendo cómo es la forma en que se ha determinado que se va a reportar el cumplimiento de las funciones. A ver, dentro de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo están consideradas las personas que sufren asma. La resolución ministerial 448-2020, que era la que aprobaba el anterior documento técnico donde se mencionaba esto, sí señalaba expresamente al asma moderado grave. Luego, se ha derogado este documento técnico y se aprueba otro a través de la resolución ministerial 972 y en él ya no se hace alusión expresa al asma como tal. Entonces, nos señala simplemente, ¿no?, otros estados de inmunosupresión. Aquí, en todo caso, habría que recurrir al médico tratante para que determine si este padecimiento de asma o la gravedad que tiene encaja como un estado de inmunosupresión o hacer una consulta formal tal vez al MINSA, ¿no?, que es la autoridad sanitaria encargada. Recordemos que si bien SUNAFIL fiscaliza la aplicación del trabajo remoto a los trabajadores en grupo de riesgo, SUNAFIL no es quien ha emitido la resolución o no es quien ha determinado qué trabajadores pertenecen al grupo de riesgo y quiénes no. Eso lo ha realizado como autoridad competente el Ministerio de Salud. Dice, ¿cuánto tiempo puede ser estipulado el horario del almuerzo? Muchos empleadores mencionan que 45 minutos es suficiente o que pueden desplazarse el horario del almuerzo en el horario que sea conveniente. Primero su reunión u otro pendiente. A ver, aquí hay que tener en cuenta que sí, el tiempo se ha dado un mínimo, ¿bien? El mínimo que se puede dar para el horario de refrigerio son 45 minutos. Menos de 45 minutos el empleador no podría darles. De 45 en adelante sí. Si les da 45 minutos nada más, no estaría infringiendo ninguna norma, porque está dando lo mínimo. Puede darles más, puede darles una hora y media, eso ya dependerá de su empleador. Pero como mínimo, su obligación es darle 45 minutos. ¿Puedo aplicar la suspensión perfecta individualmente a cada trabajador? Bueno, yo creo que el aplicativo del Ministerio de Trabajo sí lo permite, ¿no? Pero en realidad habría que ver la determinación, ¿no? ¿Por qué es que le va a dar individualmente a cada trabajador? Claro, la suspensión perfecta no es que sea una obligación darla a un grupo o a todos los trabajadores porque puede ser una suspensión parcial o total. Pero en este caso yo sugeriría que recurren una consulta al Ministerio de Trabajo, que es el que tiene a cargo el registro
como tal para la suspensión perfecta a fin de verificar si en el aplicativo como tal se los permite. Dice, si tengo un chofer y tiene comorbilidades, desde marzo de 2020 a la fecha tiene licencia con goce de haber, pero como ahora me solicita volver a trabajar según declaración jurada, ¿puedo darle trabajo de limpieza en vez de chofer si un médico firma la DJ? Yo creo que aquí tendría que partir de un acuerdo, ¿no? En todo caso, sugiero que existe un acuerdo por el cual el trabajador esté dispuesto a ello, porque son labores distintas a las que para las que ha sido contratado y podría ser que el trabajador sienta que se está haciendo una reducción a su cargo, ¿no? Se le está tal vez, no sé, de la percepción que tenga este trabajador, ¿no? Sería mejor que exista un acuerdo en este cambio de funciones. Ojo que no es que el médico firme la DJ, porque aquí dice si un médico firma la DJ, no es que la actividad que debe hacer el médico es simplemente firmar la DJ, no. Tiene que hacer el procedimiento establecido, tiene que, bajo su criterio médico, realizar una evaluación y emitir un certificado de actitud médica que acredite que el trabajador puede realizar labor presencial, además de la presentación de la DJ. Entonces, es importante que revisen y realicen el procedimiento. Dice, si no tengo médico ocupacional, ¿quién firma la DJ de asunción de responsabilidad? No puede ser cualquier médico. Ojo que es el profesional, en este caso podría ser el profesional de la salud. Recordemos que con esta emergencia sanitaria, yo los invito a revisar la resolución ministerial 972. Allí está muy bien establecido, dependiendo del riesgo de la actividad y de la cantidad de trabajadores, qué tipo de profesional médico necesitan en sus empresas. Entonces, puede tal vez que no tenga un médico ocupacional porque no cumple los requisitos para tenerlo, pero necesariamente sí debe tener un profesional encargado de la salud. Dice, si el médico de la vigilancia de la salud permite el retorno de un trabajador de riesgo y este trabajador llenó la declaración jurada y quiere regresar, el empleador aún así puede negar el retorno a la labor presencial. Bueno, yo creo que ese es un supuesto muy particular, ¿no? Porque en realidad creo que el empleador como tal debe estar plenamente vinculado o relacionado con las disposiciones que se emitan dentro de su centro de trabajo. Entonces, yo creo que si él determina que existe un peligro para su trabajador, siendo él el encargado de garantizar la seguridad de sus trabajadores, podría no acceder al retorno presencial. Eso no quiere decir que no deba dejar al trabajador en el aire, ¿no? Tendrá que seguir realizando trabajo remoto o en todo caso tendrá que seguirle dando la licencia con goce de haber. Bueno, esta no tiene relación con la materia que hemos abordado. A ver. Tampoco. Este ya lo dije. Los costos por el tema de electricidad, mantenimiento de la PC, el empleador está obligado a otorgarlo. No es como una obligación, no está. Tendrían que acordar si va a existir una compensación de gastos por parte del empleador. ¿En qué parte puedo descargar el boletín de ergonomía que mencionó? Bueno, ingresan a la página web del Ministerio de Trabajo y como uno de sus, lo van a ver porque está como uno de sus accesos más vistos. Lo van a encontrar allí. En campañas, me parece, si se ubican en campañas, allí van a encontrar el boletín. A ver, la SUNAFIL, ¿cómo fiscaliza el trabajo remoto de los fiscales y jueces? Hoy en día muchos de ellos mencionan tener COVID. A ver, no entiendo. Entiendo que no realizan trabajo remoto y que los hacen ir. Aquí hay que tener en cuenta que las competencias de SUNAFIL son en tanto el trabajador sea régimen laboral 728. Si el trabajador es régimen laboral 728 y no se están llevando a cabo los protocolos establecidos para contrarrestar el COVID-19, podrían presentar su denuncia ante SUNAFIL para que se realice la inspección.
¿Hay un modelo específico de formato de registro de actividades diarias del trabajo virtual? No, no hay un modelo en específico. Pasada la fecha del 31 de julio, ¿la empresa podría seguir trabajando de manera remota? No, porque el trabajo remoto, repito, es una figura excepcional para el marco en el que nos encontramos. Lo más probable es que se amplíe, ¿no? A como estamos viendo la situación, pero en realidad si es que no hay una ampliación y se determina que ya cesó esta forma de trabajo en el trabajo remoto, entonces tendríamos que regresar a lo habitual, ¿no? Que era ir a nuestro centro de trabajo, ¿no? Salvo que implementen teletrabajo o trabajo a domicilio, ¿no? Si te dan de baja en un trabajo estando en planilla sin que te digan nada y mencionan que es por la coyuntura, ¿qué se debía hacer al respecto? A ver, aquí hay que tener en cuenta el tipo de contrato, si son, la naturaleza de la relación laboral. Si son trabajadores a tiempo indeterminado, tienen que tener en cuenta aquí que el despido solamente puede estar vinculado a causas relacionadas con la capacidad o con la conducta del trabajador y previo procedimiento de despido. Si eso no se lleva a cabo, pueden solicitar su verificación de presunto despido arbitrario ante SUNAFIL o pueden iniciar las acciones judiciales correspondientes. Otro es el tema del vencimiento del contrato. El vencimiento del contrato es una causal de extinción del vínculo laboral. En el entendido que el vencimiento del contrato es una causal válida de extinción del vínculo laboral y que ambas partes conocen cuándo termina el contrato, por ejemplo, no es obligación del empleador informar previamente a su trabajador que su contrato va a vencer, porque es algo que ya conocen. Si su contrato, imaginemos, venció el 31 de enero, bien, y usted no prestó labor al siguiente día, o sea, allí no hubo renovación ni continuó con su prestación, entonces la relación laboral habrá quedado extinta en la fecha de vencimiento que figuraba en su contrato. Por tanto, allí no habría un despido como tal, salvo que usted como trabajador logre probar que en realidad ya había una desnaturalización y ya tenía la condición de indeterminado. Esa es otra cosa. Podría ya llevarlo a la vía judicial para que se determine esa situación. Entonces, habría que diferenciar esos dos panoramas. Si estamos en el primero, ¿no? En este caso, puede presentar su denuncia ante SUNAFIL. O puede ser el caso que sea un contrato a plazo fijo, ya superó el periodo de prueba, pero aún no termina su contrato. Entonces allí también podría presentar su denuncia. ¿Cómo se declara en el T-Registro los trabajadores que hacen trabajo remoto? Se les registra como en la opción de teletrabajadores. Bien, eso lo pueden encontrar, no recuerdo exactamente el número de la tabla paramétrica del T-Registro, pero lo pueden encontrar en la disposición complementaria final del Decreto Supremo 011-2020. Ahí está expresamente dicha el número de la tabla. Dice, si al trabajar entra en cuarentena preventiva por supuesto COVID, le emiten descanso y sale negativo en prueba molecular, ya. Aquí tenemos una resolución ministerial que se dio muy al inicio de la emergencia sanitaria y ahí nos mencionaban que cuando teníamos sospecha de un caso, ¿no?, de trabajador que podía tener COVID, lo más sensato era darle un descanso para prevenir el contagio, ¿cierto? Entonces, luego de que se realice la prueba, si salía positivo, obviamente sigue su procedimiento como cualquier otra enfermedad, ¿no? Su certificado de incapacidad temporal para el trabajo y su subsidio. Pero si sale negativo, entonces lo que pueden hacer es suscribir un acuerdo para que estas horas o este tiempo que no se elaboró a la espera del resultado pueda ser compensado por el trabajador.
Se puede combinar trabajo remoto con presencial en tanto no estemos frente a un grupo de trabajadores que presente vulnerabilidad. Sí, no hay ninguna prohibición en que puedan combinar este tipo de trabajo. La declaración jurada de asunción fue derogada, es algo que ya expliqué en la exposición. En tanto no se oponen las disposiciones, continúan vigentes respecto del retorno a labores presenciales de los trabajadores con discapacidad. Bien, por allí veo que hay bastantes consultas. Los invito a revisar nuestra página web, ingresar a nuestro aplicativo Sunafil Responde y poder realizar las consultas que han quedado pendientes u otras que puedan tener, ¿no? El tiempo es corto y tenemos que cerrar, me dicen, pero espero de verdad que haya sido de mucho provecho mi intervención el día de hoy y que hayan podido aprender algo. Bien, muchísimas gracias, señorita Fabiola. Más bien, antes de cerrar, me gustaría nuevamente indicar a los asociados de que al inicio del evento les fui compartiendo el link de registro de asistencia, que se los estoy volviendo a compartir en este momento para que las personas que de repente estén pendientes de dejar sus datos en este formulario lo puedan hacer en este momento. Recuerden que es importante dejar sus datos en este registro para que nosotros podamos identificar todos los asistentes y dirigirles los certificados de asistencia y adicionalmente también el material. Entonces, dicho esto, agradecerles a todos los asociados por haber participado el día de hoy en la mesa de asesoría, a usted también, señorita Fabiola, por haber participado por parte de la SUNAFIL. No sé si desearía dar algunas palabras antes de cerrar el evento. Nuevamente agradecerles, espero de verdad que haya sido de mucho provecho y espero que hayan podido aprender algo nuevo y repito, pueden acceder a nuestro aplicativo para las consultas que hayan quedado pendientes. Perfecto, muchísimas gracias, señorita Fabiola. Muchísimas gracias a todos los asociados. Esto sería hasta una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.